Bienvenidos a Altavoz Libertario, el podcast de los compas rebeldes, un espacio para analizar la coyuntura política desde el buen vivir. Pueden escucharnos a través de YouTube, Facebook, SoundCloud y Spotify. Buenos días con todos y todas, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Altavoz Libertario, el podcast de los compas rebeldes. Este sábado vamos a analizar a través de la coyuntura política. Tenemos como invitada a la compañera Janet, también militante de Tierra y Libertad por el Buen Vivir, y también tenemos un segundo entrevistado, que es un dirigente rondero y profesor, Manuel Ramos, que nos acompaña, Daniel, para hablarnos un poco cómo está el retorno de clases luego de 2 años de pandemia. Así es, María, sábado 2 de abril, amigos, bienvenidos como siempre a Altavoz Libertario. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, estamos en el Facebook, YouTube, SoundCloud, y también nos pueden encontrar en el Spotify. Estamos todos los sábados desde las 11 de la mañana, y hoy, como bien lo has mencionado, tenemos 2 entrevistas. La primera de ellas es con Janet Otoya, quien es activista afroperuana, educadora y también integrante de la Comisión Política Nacional de Tierra y Libertad por el Buen Vivir. Tenemos mucho de qué conversar con ella, María, porque esta ha sido, como siempre, una semana polémica, llena además de novedades, entre ellas que la selección peruana de fútbol pudo clasificar al Mundial. Hay que saludar eso. En este programa le deseamos los mejores deseos, porque efectivamente tenemos un repechaje por delante, pero estamos seguros que la selección nuevamente nos dará una alegría. Y además de eso, pues también tenemos como contraparte estas noticias políticas que siempre alertan y preocupan, ¿no? Como esta frustrada vacancia presidencial que no logró la derecha y la oposición en el Congreso de la República, no les alcanzó los votos. Y también está el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha ordenado anular la liberación de Alberto Fujimori. María, tenemos muchos temas y más seguramente aquí en Altavoz Libertario. Así es, Daniel, y bienvenida, compañera Janet, acá ya la tenemos, poco para conversar sobre la coyuntura política, ¿no? En esta semana hemos tenido un rechazo a la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, pero luego también siguió una censura al ministro de Salud. ¿Cuál es tu opinión, Janet, al respecto? ¿Qué es lo que se viene? Pedro Castillo ya ganó 1 año más de gobierno, de gobernabilidad, ¿o crees que eso todavía sigue siendo inestable? Bueno, buenos días con todas y con todas. Primero, un saludo a toda la audiencia y saludar pues este espacio, ¿no? de informativo, de diálogos y de debates sobre la coyuntura nacional también, ¿no? Yo creo que más allá de que si Pedro Castillo ha ganado quedarse en el gobierno, yo creo que la derecha va a seguir intentando o viendo la posibilidad de generar más vacancias o interpelaciones, ¿no? Para debilitar el gobierno de Pedro Castillo, para desestabilizar al país, porque durante muchos años ellos han tenido el control de todo, ¿no? Y ahora les cuesta que se hayan desprendido de él, ¿no? No sé. Y Janet, ¿tú cómo ves? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener esta débil gobernabilidad? Que seguro está costando, pues, banderas de lucha, ¿no? Sí, yo creo que hay una lucha al interior del país, al interior de las organizaciones, frente a un gobierno que en algún momento se está desvinculando de un discurso de campaña, que creo que es responsabilidad de muchas organizaciones y de muchos ayudar a que se retome, ¿no? A que se retome ese discurso, ¿no? A que los pueblos en lucha tienen muchas demandas y hay que cumplirlas, ¿no? Y una de ellas es la nueva constitución, ¿no? Que es la que va a ayudar a viabilizar y a tener menos conflictos sociales, a tener menos a tener un sistema educativo equitativo, a tener un sistema de salud para todos y para todas. Creo que Pedro Castillo debe reencontrarse con el pueblo, reencontrarse con las organizaciones en lucha, debe ser ellas las que sean el soporte a su gobierno y lograr y que
legislativo que en 8 meses que tienen, o sea, lo único que han hecho es obstruir un proceso, ¿no? Y no avanzar, mientras ellos deberían estar, o sea, todo su tiempo lo han dedicado en generar en vacancias, interpelaciones. Entonces, tenemos el Congreso más nefasto de los últimos tiempos que no sabe trabajar, ¿no? Lo único que sabe hacer es vacar, interpelar y cosas así, ¿no? Entonces creo que es importante también que la población comience a darse cuenta, bueno, ya hay un 80% de desaprobación, pero es importante que la población también se comience a dar cuenta que ellos tienen que ser no solamente veedores, ¿no? Sino también vigilantes, protestantes, y si no funcionan las cosas, desde ahí poder también generar los cambios que necesita el país, ¿no? Janet, sobre esto que tú has mencionado, que me parece interesante, parece que uno de los deportes o pasatiempos favoritos del Congreso es promover vacancias, censuras. Nuestro equipo de investigación nos ha traído además los datos que desde el diciembre del 2017 hasta la actualidad se han presentado 6 mociones de vacancia presidencial. Recordemos una de ellas contra PPK, 2 contra Martín Vizcarra, 2 contra Pedro Castillo, y curiosamente los partidos que más mociones han firmado entre vacancias y censuras han sido Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Unión por el Perú en su momento, y esto a propósito además de esta censura al ministro de Salud, que además pareciera ser la expresión de una crisis que se viene prolongando y que atraviesa todas las instituciones. Desde tu opinión y también la de tu organización política, ¿cuáles son las alternativas para salir de esta crisis política? Yo creo que las alternativas es un gobierno articulado con la gente, con las organizaciones en lucha, con los espacios progresistas, partidos de izquierda que están en un proceso también de rearticulación y renovación. Creo que es importante que el gobierno comience a sumar con aquellos que en algún momento en campaña nos quitamos la camiseta para apoyar a un gobierno. Creo que es importante rearticular eso, creo que es importante construir hacia un proceso unitario, no solamente con partidos políticos, sino también con organizaciones de bases en lucha, con organizaciones sociales. Creo que ahí está el recambio de un gobierno exitoso, de un gobierno que genere poder popular. Necesitamos un gobierno de ese corte, de esa envergadura, ¿no? Porque creo que la derecha o los partidos que siempre están en el meollo en incidencia o insistencia de querer vacar, de querer interpelar, no están viendo salir de la crisis en la que está envuelto el país, sino lo único que están viendo es cómo acumulan más para sus entornos y desde sus partidos y desde una mirada que han tenido durante muchos tiempos, ¿no? De control y de tener el poder. Creo que ellos no están mirando al país, ellos no están mirando el desarrollo social, político de nuestro país, sino lo están poniendo como argumento para poder ellos imponer, ¿no? Sus formas, ¿no? O para poder imponer su modelo, ¿no? Que un modelo que ya caducó, que ya no da más, que la población misma en sí se ha dado cuenta que ya no más se va a dejar manipular, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Y eso es lo que ellos no entienden, ¿no? Y por eso los llevan a insistir en algo que al final siempre queda ahí, pues, ¿no? Queda en un ente distractor, de pérdida de tiempo, de no avanzar, de estancamiento, ¿no? Y no Janet, salimos de la crisis. Pasando a una pregunta que también nos parece importante, se aproxima el 5 de abril, una fecha más de aniversario del autogolpe de Estado que perpetró Alberto Fujimori, y precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado en medio de todo este contexto no ejecutar la liberación de Fujimori, que había sido además avalada por el fallo del Tribunal Constitucional, hasta que éste se pronuncie sobre la solicitud de medidas que pidieron los familiares de las víctimas de los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Hay algunos voceros del gobierno incluso que han ya dicho que debe acatarse porque esta es una decisión de carácter vinculante. ¿Cuál debiera ser la postura del gobierno frente a esta situación y qué le responderías tú a Keiko Fujimori, quien ha dicho que cuando se trata de su padre no existen derechos humanos?
A ver, yo creo que primero coincido con que esta es una decisión de carácter vinculante y que el Estado debe acatarla, ¿no? El Estado debe promover en que se cumpla, pues, ¿no? Por eso somos parte de un pacto de San José, por eso somos parte de todo un sistema internacional de derechos humanos. Eso es lo primero. Creo que la señora Keiko se equivoca, ¿no? Porque su padre ha violentado derechos humanos, su padre ha generado genocidio en nuestro país, aunque a algunos le cuesta decir, ¿no? Y ha inquistado niveles muy alarmantes de corrupción, de manipulación, de abuso de autoridad que hasta ahora en nuestro país están inquistados en todas las instancias del Estado. Nuestro país fue malbaratado, fue vendido y nadie dijo nada. Entonces creo que no es que para los Fujimori no hay justicia, sino ella ahorita estuviese presa y no estuviese en libertad y incluso hasta postulando, ¿no? A pesar que haya tenido un proceso. Creo que la justicia y los derechos no pasan por tener un apellido, sino también por hacer justicia. Y creo que eso es parte de un proceso de cambiar las reglas del juego y cambiar las formas, ¿no? Y es una situación también de justicia para aquellos que se les robó y se les vulneró sus derechos, ¿no? Janet, y una última pregunta, ya nos acercamos al final de la entrevista por el tiempo, pero en este encuentro de izquierdas que hubo el último domingo, yo escuché que tú mencionabas algo que creo que pocos lo señalaron, que es que esta responsabilidad con relación a Pedro Castillo, a todas sus omisiones, también es responsabilidad de un partido que es Perú Libre, ¿no? Y sin embargo pocos lo están señalando. Y en esta unidad que se está forjando desde las izquierdas, tomando en cuenta todo lo que tú señalas de Alberto Fujimori y que claramente no vemos un gobierno pues que tome acciones contundentes al respecto, al menos el mensaje no parece ser ese. ¿Cómo hacemos con Perú Libre en este espacio de las izquierdas? ¿Está invitado? ¿Le vamos a poner condicionamientos? ¿Qué vamos a hacer desde la izquierda con Perú Libre? Mira, yo creo que más de la izquierda, de mi posición personal, creo que Perú Libre es responsable, como lo dije en ese momento, de la situación en que en que estamos ahora, ¿no? Porque él viene son un partido de izquierda supuestamente radical, con un ideario y con principios para muchos extremos, ¿no? Pero finalmente la realidad y los hechos nos demuestran otra cosa. Yo creo que el gobierno debe apuntalar a hacer un proceso unitario, articulado con las fuerzas políticas de izquierda, pero más allá de ello, con las organizaciones sociales en lucha, que tienen un constante activismo social en función a hacerle frente a la crisis en la que nos encontramos. Creo que eso es muy importante. Creo que hay que decir de frente también que la izquierda tiene un rol, un nivel de responsabilidad dentro de este proceso de crisis, porque cuando sale electo el compañero Pedro Castillo, hay quienes miraron y primaron por lo personal y miraron sus espacios laborales y no miraron al país. Ahora estamos haciendo balances, pero los balances no se deben hacer cuando ya estás arrinconado, sino se deben evaluar para seguir avanzando y para construir en colectivo. Y también creo que la izquierda debe dejar de un lado sus camisetas partidarias para ir a un proceso articulado en conjunto, donde no nos juntemos y después se dé el coteo, ¿no? Yo soy de tal partido, yo merezco tal espacio, tantos espacios, tantos curulis, porque tengo tanta gente. Necesitamos acumular, necesitamos que haya una gobernabilidad y necesitamos garantizar que el gobierno de Pedro Castillo sea un gobierno que articule con la gente, que genere poder popular y que se cumplan lo que nos prometió en campaña, ¿no? O sea, creo que eso es importante y eso es lo que a lo que debemos apuntalar, ¿no? A tener memoria, pues, ¿no? De las cosas que decimos para poder hacer, ¿no? Muchas gracias, compañera Janet, y con ese último llamado al gobierno y sobre todo a Perú Libre a articular con las organizaciones sociales y también con compañeros y compañeras de la izquierda que estamos intentando impulsar esta unidad. No, muchas gracias, compañera Janet. Será hasta la próxima. Gracias Janet, por la invitación. Gracias, compañeros. Buen día. Bien, ha sido Janet Otoya, María.
Ella, como lo dijimos, es activista afroperuana, educadora y también integrante de la Comisión Política Nacional de Tierra y Libertad por el Buen Vivir, dándonos su opinión sobre esta coyuntura que siempre trae diversos acontecimientos. Entre ellos vale mencionar una cosa curiosa, María, que en la semana en la que Perú derrota 2-0 a Paraguay, los vacadores también perdieron por segunda vez en el Congreso de la República. Menuda coincidencia, pero ciertamente resulta siendo un segundo, y seguro se irán, como lo ha mencionado Janet, por más intentos, por más censuras, y esto no hace más que seguir agravando y prolongando la crisis que tiene responsables tanto en el Congreso de la República como en el Poder Ejecutivo, y que necesitamos una ciudadanía y organizaciones sociales activas para escuchar sus propuestas, plantear las salidas y sobre todo construir su camino que pueda tener como una lógica de cambio. Ha sido entonces, bueno, las opiniones de Janet Otoya y además su valoración sobre el gobierno de Pedro Castillo. No le hemos preguntado la nota, pero nos imaginamos más o menos cuál sería el resultado de ello. Así es, Daniel, estuvimos con Janet, quien de verdad nos hace un llamado, y bueno, hace un llamado al gobierno de que reaccione, ¿no? Lo único que se sigue pasando es que las demandas del pueblo se van debilitando cada vez más y Pedro Castillo tiene que darse cuenta que la derecha es traicionera, ¿no? Lo que negocie no le va a ligar realmente. Entonces pasamos a la segunda parte de nuestra entrevista. Nos vamos a dar unos minutos hasta que se conecte Manuel Ramos. Bien, amigos, continuamos en Altavoz Libertario. Ya lo saben, estamos todos los sábados a partir de las 11 de la mañana y nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos con una transmisión en vivo que viene además apoyada por nuestro productor Ángelo Prado. Ya tenemos a nuestro segundo entrevistado del día. Vamos a conversar ya en breve con Manuel Ramos, dirigente rondero, maestro del Centro Poblado del Tambo en Cajamarca. Queremos un poco conversar con él acerca de el retorno a las clases presenciales que se viene dando tanto en colegios públicos como privados, pero primero le damos la bienvenida y le agradecemos por participar del programa. Bienvenido, Manuel. Buenos días a todos y a todas. Primero, agradecer a ustedes, al Movimiento Tierra y Libertad por el Buen Vivir, por hacerme esta entrevista y estaré siempre a su disposición a las preguntas que ustedes crean por conveniente en hacerme. Bien, Manuel, muchas gracias Manuel, por tu participación. Queríamos comenzar preguntándote sobre este proceso de retorno a las clases presenciales que se viene dando ya desde marzo, tanto en los centros educativos privados como públicos. Se viene además dando de una manera paulatina, seguramente entre problemas y aciertos, pero queríamos preguntarte además sobre el nivel de participación. Según el Minedu, ha habido una escasa participación todavía en regiones como Loreto, Piura, Lambayeque, La Libertad, pero en tu zona y en el colegio en el cual tú trabajas o participas, ¿cuáles han sido estos niveles de participación de los estudiantes y las limitaciones que se han podido encontrar en el retorno a clases? Bueno, yo iniciaría primero contando la experiencia vivida, lo difícil que fue el aislamiento social, de no poder ver físicamente a nuestros alumnos. Nuestras actividades al aire libre, decían las madres de familia, quedaron limitadas por el temor y el miedo de un contagio masivo del COVID-19. Una mamá me contaba que ser madre en estas épocas de pandemia es una labor muy recargada, tareas del hogar y sentarse con los hijos y trabajar con ellos. ¿Hasta cuándo, Dios mío, acabará esta pandemia y nuestros hijos pueden regresar a clases presenciales? Voces que se escuchaba por todo lugar. Y cuando llamaba a mis alumnos, preguntaba por su salud, me contestaban que estaban trabajando en la punta del cerro con sus padres para luego regresar a casa y continuar aprendiendo. El retorno a clases en todas las instituciones educativas rurales de mi provincia ha causado una enorme alegría y emoción.
tanto a profesores, padres de familia, niños y comunidad educativa en general. Si bien es cierto que existe una gran alegría, pero también un gran compromiso cómo organizarnos para lograr un retorno seguro. No se trata de retornar por retornar, sino tenemos que garantizar las medidas necesarias para disminuir los contagios entre estudiantes, profesores, padres de familia, de acuerdo con los protocolos de salud. Toda vez que el éxito de este trabajo va a depender mucho del liderazgo de cada director, de cada institución educativa, así como de sus autoridades, sin dejar de lado que el rol familiar será nuestra piedra angular para dar el soporte a nuestros estudiantes. El regreso a clases presenciales será un reto sin precedentes que debemos asumirlo con mucha responsabilidad, ya que todos dependemos de un retorno seguro, consensuado y ordenado en beneficio de todos. En mi provincia estamos ya a un 100%. Bien, justo sobre eso que mencionas, Manuel, que me parece muy importante resaltarlo, ha sido una pandemia que evidentemente ha afectado, incluida la etapa de cuarentena, a los niños, a las niñas que han enfrentado situaciones de estrés, de ansiedad, el propio aislamiento, el dolor de repente por la pérdida de algún familiar. Ahora con el regreso a clases, tú lo has mencionado bien, vuelve la expectativa, la ansiedad, quizás incluso la alegría de reencontrarse con alguno de los compañeros. ¿Qué herramientas o estrategias debiera implementar el Ministerio de Educación para que en los colegios también se fortalezca, por ejemplo, la salud mental de los niños y niñas? Claro, frente a este panorama vivido, como usted bien claro lo ha manifestado, donde los pueblos indígenas, los pobres hemos sido los más golpeados, porque esta pandemia no nos encontró preparados. Frente a estos hechos, como maestros de la zona rural y de los pueblos indígenas, tenemos que ir acostumbrando a trabajar en ambientes de aprendizaje, tanto virtual, presencial, híbrido, sin dejar de lado todo lo que se ha avanzado por el momento. Tenemos que ponernos frente a los nuevos desafíos que nos impone la educación actual, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como nos exigen las circunstancias, como maestros del siglo XXI. El hecho que podamos vivir en la zona rural no nos limita de poder superarnos. En ese sentido, hago un llamado al gobierno central, pues con el equipamiento de las TICs, que es la base fundamental en cada institución educativa. Manuel, y en esta pandemia que además está muy ligada con las luchas que el centro poblado donde tú vives ha tenido en los últimos años defendiendo sus lagunas frente al megaproyecto minero Conga, ¿no? ¿Cómo tú como profesor un poco de repente has aprovechado en concientizar a tus estudiantes sobre lo importante que es tener una relación armónica con la naturaleza? Cuéntanos un poco tú cómo haces para contarles a los estudiantes la importancia de cuidar a la Pachamama, a la Madre Tierra. Como maestros descendientes de los pueblos indígenas, tenemos que enseñar a nuestros niños que la salud del mundo depende de nuestra Madre Tierra, porque es ella la que nos da la vida, el pan todos los días, y sepan protegerla, planificando actividades que nos permitan que nuestros estudiantes estén en contacto con nuestros ríos, lagunas, manantiales y montañas. Y además sepan que los seres humanos tenemos que utilizar nuestros recursos naturales con mucha sabiduría para no perjudicar a las generaciones futuras, y como niños tienen que cuidarla, protegerla y conservarla. Tenemos que aprender a vivir valorando la única casa grande que tenemos, respetando todas las formas de vida que hay sobre ella, pero partiendo de acciones colectivas desde las escuelas, colegios, universidades, colegios profesionales y desde las gloriosas rondas campesinas. Manolito, ¿qué lecciones nos deja esta pandemia para ustedes como maestros? Tú que has visto a las madres de familia muy preocupadas, angustiadas, a los pobres niños que como mencionaba Daniel han pues tenido cuadros de estrés, quizás de ansiedad, de haber estado tanto tiempo encerrados, ¿no? ¿Qué lecciones te deja a ti la pandemia como docente? Mire, esta pandemia, como decía, del COVID-19 ha afectado el desarrollo de nuestra vida diaria y hasta la forma como nos relacionamos con los demás. En este contexto, la educación en el campo de los niños ha sido la más afectada,
porque los maestros, estudiantes, padres de familia, teníamos que adaptarnos a nuevas formas de trabajo escolar de manera remota, a fin de que nuestros niños continúen con el servicio educativo. A esto también se sumó el mal servicio de los operadores móviles, que en algunos lugares no hay señal, así como muchos padres no tienen la economía suficiente para recargar sus equipos. Muchas veces un teléfono para varios estudiantes. En este contexto, la forma de dar nuestras clases, de comunicarnos con nuestros estudiantes y padres de familias, psicológicamente sus emociones han sido afectadas, porque ha modificado su rutina y sus estilos de vida para poder adaptarse a estos nuevos cambios de incertidumbre. Gracias, Manuel. Ese es un testimonio que un docente, un maestro de la zona rural del centro poblado del Tambo, en la provincia de Hualgayoba-Marca, nos hace. Y saliendo un poco del tema, Manuel, un poco quizás por la coyuntura política que hemos vivido esta semana, ¿cuáles son las reacciones de la gente allá en tu localidad sobre el presidente Pedro Castillo, que además es de la región de Cajamarca? ¿Cuál es la posición de la población ahí? Primero yo quiero agradecer, quiero aprovechar este espacio para desearles mucho éxito a quienes iniciamos una etapa más en nuestra formación educativa y especialmente a ustedes por hacerme esta entrevista. Recordando que la educación es el único derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos. Y referente a la pregunta que usted me está haciendo referente a Pedro Castillo, hay mucha diferencia, ¿no? Una es de que Pedro Castillo, pues, no, como dirigente rondero, no ha sido muy conocido. En cambio, nosotros nacimos y nos creamos y crecimos toda nuestra vida dentro de la zona de la organización de las rondas campesinas. Y en la actualidad sigo rondando en el grupo del día miércoles. Y bueno, como cajamarquino, lo hemos recibido con mucha alegría porque toda vez de que los grandes grupos de poder jamás van a dejar, como se dice, trabajar a un provinciano, ¿no? Y eso es lo que más les duele a los grupos de poder. Entonces, esa es mi modesta opinión como maestro. Manuel, si tuvieras que ponerle una nota al gobierno de Pedro Castillo, ¿cuál sería y por qué? Desaprobada. ¿Por qué? Porque para hacer un buen gobierno, eh, pues hay que rodearnos con buenos cuadros, con cuadros que tengan una conducta intachable. Y eso sería pues la mejor carta de presentación de un gobierno, por más que sea el gobierno de una provincia o de un distrito, ¿no? Si no tenemos los mejores cuadros, prácticamente un gobierno va a ir de cabeza, ¿no? ¿Consideras tú que Pedro Castillo, porque hay muchas críticas respecto a este abandono de las promesas electorales y seguramente una representación más acorde, por ejemplo, a la demanda de las rondas campesinas, en que siempre además han tenido una postura relacionada a diversos temas muy honesta, muy ética y en un rol muy importante, por ejemplo, para salvaguardar la integridad, la vida en general de la población y de las fuentes de vida? ¿Consideras tú que Pedro Castillo, en este momento en el cual hay un distanciamiento de las propuestas de cambio, hay alguna posibilidad de rectificación o tú crees que esta especie de viraje ya es inminente? Como rondas campesinas, que somos la única fuerza, la única reserva moral que tiene nuestro país, esperamos cambios, pero dependiendo de los técnicos con lo que se siga rodeando, ¿no? Si no tenemos buenos técnicos, muy poco va a ser los cambios. Pero en nombre de las rondas campesinas, que somos la única fuerza moral de nuestro país, pedimos cambios porque el pueblo está pidiendo cambios, el pueblo pide una nueva constitución. Muchas gracias, Manuel, y por compartirnos también tu testimonio como docente del Centro Poblado del Tambo, como dirigente rondero, y también que nos hayas alcanzado una opinión sobre la coyuntura política. Esperamos poder tenerte en algún programa próximo. Bienvenido, y muchas gracias, Manuel. Sí, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Gracias. Bien, ha sido entonces Manuel Ramos, dirigente rondero, maestro del Centro Poblado del Tambo, en la provincia de Hualgayoba, Ambamarca, Cajamarca. María, hemos tenido su opinión respecto al retorno a clases presenciales, cuál es la situación que viven también los maestros rurales, los desafíos que tiene el Ministerio de Educación y el gobierno en particular para poder resolver muchas de las limitaciones y problemas que enfrentan los estudiantes en este retorno a clases. Y, por ejemplo, varias de ellas se han mencionado de una manera muy exacta. María, hay colegios que ni siquiera han podido completar su registro de asistencia por problemas de infraestructura, hay lluvias, e incluso este propio paro de transportistas ha afectado de alguna manera con bloqueo de carreteras. En fin, hay una serie de situaciones que la propia pandemia también ha develado en torno al sector educación y que seguramente merecen una mayor atención. Lo hemos escuchado en algunas entrevistas también al ministro de Educación responder a diversos de estos problemas, sobre todo acusando de que han sido arrastrados durante los últimos años, pero que de alguna u otra manera suponen desafíos, sobre todo en un momento en el que además se está buscando un retorno a clases seguro y eficaz, y en el cual además esperamos que esto pueda ser a favor de los estudiantes de todo el país, de las zonas rurales y también de las zonas urbanas. Así es, Daniel. El día de hoy hemos tenido a 2 docentes. Nuestra compañera Janet también es docente y que nos han compartido una situación que todavía está por verse. Esperemos de verdad que el gobierno asuma una responsabilidad, se establezca una política pública en el sector educativo que tome en cuenta no solo la salud física, sino la salud mental de los niños y niñas, ¿no? Los cambios abruptos que han tenido en los últimos 2 años se van a ver afectados. Y bueno, con eso terminamos entonces nuestro programa el día de hoy, Daniel, y nos vemos en el siguiente programa, el próximo sábado. Así es, María, hay que hacerle recordar a la gente, como siempre, que nos pueden encontrar. Si quieren revivir este programa, si quieren escuchar las 2 entrevistas, si quieren además hacer algún comentario, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook, estamos también en el YouTube, en el SoundCloud, y pueden encontrarnos también en el Spotify. Ha sido entonces todo por hoy, y seguramente ya volveremos el próximo sábado con más novedades, más invitados y más análisis desde la perspectiva del buen vivir. Buenas tardes con todos y todas. Nos vemos. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden que Altavoz Libertario es un podcast producido por Tierra y Libertad por el Buen Vivir. Síganos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.